Buenos días, buenas tardes. Según sea el caso, yo soy el profesor Daniel Díaz García de Alpha and Omega E-Learning Center aquí en el curso Spanish LSAT. Estamos en la lección 18, razonamiento analítico, los tipos de preguntas. Eso nos fuimos. Tópicos que vamos a estar discutiendo en esta lección. Vamos a hablar de las preguntas clasificadas por su redacción y son las preguntas de esta parte de razonamiento analítico. Preguntas clasificadas por su verbo, la palabra excepto y sus equivalentes y la tabla de equivalencia, que eso también es importante hablarlo. Y las preguntas clasificadas por dificultad, cuáles son las más fáciles de contestar y cuáles no. Esta lección es extremadamente importante en esta parte de estas lecciones de razonamiento analítico porque esto es lo que tiene que saber hacer para, para poder salir bien en esta parte de razonamiento analítico. Las preguntas es la parte más importante. De hecho, como dije, estoy diciendo, las preguntas son lo más importante en cada parte de todas las partes del ERSAT. Porque es lo que va a poner, es lo que la Law School Admission Council le va a evaluar, si está contestando bien o no las preguntas. Así que veamos cómo se contestan estas preguntas en razonamiento analítico. Tipo de preguntas, redacción. Están las preguntas generales, están las preguntas específicas y están las preguntas complejas. O sea, por redacción es que esos son los tres tipos de manera en que se redactan. Preguntas generales. Las preguntas generales son preguntas que atacan el juego de manera general sin ninguna situación hipotética. O sea, que toman el juego en general. Se parecen a las de comprensión de lectura. Que es que toman en comprensión de lectura de las preguntas generales que toman el pasaje como un todo. Pero aquí son preguntas que preguntan que puede ser cierto, falso o etcétera, dependiendo del verbo, en general. Se contesta con proceso de eliminación y su verbo, que eso lo veremos más adelante. Ejemplos de redacción. Miren aquí. ¿Cuál de las siguientes es una manera de ordenar a los estudiantes? ¿Cuál de las siguientes tiene que ser cierta? Esta está en amarillo porque esta es una de las preguntas más difíciles del examen, de la parte de razonamiento analítico. ¿Cuál de las siguientes puede ser falsa? Se la vamos a discutir más adelante en la lección. Pregunta específica. Pregunta que te dan una situación específica, hipotética, condición específica que solamente aplica a esa pregunta y no a las demás preguntas. O sea, que te dan una situación hipotética que es una condición para esa pregunta, pero solamente para esa pregunta y al terminar esa pregunta esa condición muere. O sea, situación específica, condición específica. La situación hipotética, condición específica, se añade a las condiciones o reglas originales y se hace el análisis para contestar la pregunta con proceso de eliminación y otras maneras. El 99.9% de las veces se redactan sí. Entonces, hay que hacer una nota a este punto, que es que las preguntas en razonamiento analítico todas son independientes una de las otras. Lo que hice en una, lo que hace una pregunta no hace efecto en lo que hace otra. Ninguna pregunta, las preguntas no se conocen unas a las otras, todas son independientes. Pero todas tienen que ver con el mismo, el párrafo introductorio y las reglas. Muy bien, preguntas complejas. Preguntas complejas son preguntas usualmente parecidas a generales donde hay que hacer un poco más de análisis para contestar. Se contestan con proceso de eliminación. Las preguntas complejas más comunes son las de máximos y mínimos. ¿Cuál es el de las siguientes? El número máximo de empleados que pueden seleccionarse. Y cambio de reglas. Si la condición que dice Pedro no puede ir con Juan en la clase 2 se cambia con Pedro y ahora tienen ahora tienen que estar en la clase 2 y todas las demás condiciones permanecen intactas. Entonces, ¿cuál de las siguientes puede ser verdadera? Esta pregunta de cambio de regla usualmente la ponen, si la ponen en la última posición, o sea, la última pregunta de razonamiento analítico. No es muy común, pero sale. Aquí lo que tienes que hacer es cambiar una de las reglas. Pero si esa regla falta a otra regla, pues entonces es como si fuera un juego distinto. Y la de máximo y mínimo, pues eso ya lo hablamos en la... Ya sabes lo de los máximos. Máximo tanto, pues no puede pasarse esa cantidad. O mínimo tanto, no puede ser menos de eso. Y así. Muy bien. Vamos a ver la clasificación de las preguntas por el verbo. Los verbos, o cuando digo verbos, son las frases verbales. Puede ser cierta o verdadera. Puede ser falsa, incorrecta o una mentira. ¿Cuál de las siguientes puede ser correcta? ¿Cuál de las siguientes puede ser una mentira? O puede ser falsa. Estas dos palabras que nunca las he visto. Pero las pongo porque son sinónimos de la palabra falsa.
Eso sí, verdadera sí la pueden poner, que equivale, es el sinónimo de cierta. Tiene que ser cierta, verdadera, tiene que ser falsa, incorrecta, mentira. O sea que aquí los verbos son puede y los tiene. No puede ser cierta si hay alguna pregunta que le diga cuál de las siguientes no puede ser cierta, lo que te están preguntando no tiene que ser falsa. Y no puede ser falsa que tiene que ser cierta, o sea que ese es el equivalente, ¿verdad? Pero esa casi no la ponen, el puede ser falsa. No puede ser falsa. Veamos las preguntas ahora, cada una de ellas. Puede ser cierta. Se debe buscar la primera opción que funcione, que pueda ser cierta, o sea que no viole ninguna condición o regla. Hay 4 opciones que tienen que ser falsas. Imposible. Hay de las 5 opciones hay 4 que no se pueden hacer. Son imposibles. Puede ser general, puede ser específica, puede ser compleja. Aparecen todas. Y lo que hace es buscar la primera que funcione. Si la A es la que contestas, es la A y sigue con la próxima pregunta. Puede ser falsa. Es una de las preguntas más infrecuentes en razonamiento analítico. Casi nunca la ponen. La razón es porque hay y la razón por la que no la ponen es porque hay 4 opciones que tienen que ser ciertas. Y hay muy pocas cosas que tienen que ser ciertas en los juegos lógicos. Se contesta con proceso de eliminación. O sea, tú eliminas las que tienen que ser ciertas. Puede ser falsa, tú eliminas como dice aquí, se eliminan las 4 opciones que tienen que ser ciertas. Usualmente es una pregunta específica. Rara vez es una pregunta general que dice, ¿cuál de las siguientes puede ser falsa? Tiene que ser cierta. Muy bien. Vamos a la pregunta que yo considero la más difícil de razonamiento analítico. Primero que nada, es la pregunta más difícil y la que toma más tiempo de contestar. Es una razón por la que es la más difícil, porque toma más tiempo de contestar. Puede ser general, puede ser específica o puede ser compleja. Vienen las 3 variedades. Lamentablemente, eso es de las más frecuentes en razonamiento analítico. Es una pena, pero es así. Hay 4 opciones que pueden ser falsas. De hecho, porque es la más difícil, es la más que ponen. El ELSA son inteligentes. Ellos saben que tiene que ser cierta. Es una pregunta difícil. Yo he visto juegos donde casi todas las preguntas tienen que ser ciertas. Y aun cuando el juego es un juego lineal sencillo. Pero te ponen 4 que tienen que ser ciertas para hacerte la vida difícil, ¿verdad? Al hacer proceso de eliminación hay 4 opciones que pueden ser falsas, pero ¿cómo se hace eso? La palabra tiene el sinónimo debe, que también lo pueden poner, por eso que yo puse que esto la pueden preguntar, tiene que ser cierto o debe ser cierto o verdadero, ¿verdad? Si la pregunta general siempre se redacta de esta manera. ¿Cuál de las siguientes tiene que ser cierta? ¿Cuál de las siguientes opciones tiene que ser cierta? Y se contesta buscando las opciones que pudiesen ser falsas, intentando demostrar. Aquí la palabra que debería es demostrar que pueden ser falsas. Intentando demostrar, perdonan aquí el de es demostrar con una R que pueden ser falsas. Si la pregunta es específica, se añade la condición específica a la original y se busca la respuesta correcta. Altamente recomendable no contestar esta pregunta si es el modo de pregunta general. Aquí dice, y voy a estar demostrando, como si fuera una R, demostrar que pueden ser falsas. ¿Cómo yo hago eso? Pues tienes que buscar la manera de que lo que dice la opción es una mentira. Esto lo hacen los detectives. Los detectives hacen mucho esto. Los detectives tienen un sospechoso. Si ese es el sospechoso, que es lo que se llama proceso de eliminación, lo que van a hacer los detectives con ese sospechoso es tratar de demostrar que esa persona no es el proceso, que es lo que le llaman descartarlo. O sea, cogen al sospechoso y empiezan a ver la evidencia, a ver si ese sospechoso no pudo haber hecho. Si no es posible eliminar a ese sospechoso, pues entonces ese es el que es. O sea, de modo que cuando tenga esta pregunta y diga, por ejemplo, Ana debe ir antes que Ana va antes que Juan. ¿Cómo yo sé que eso tiene que ser cierto? Bueno, pues si tú pones a Ana después de Juan, y si eso es posible, pues entonces esa no es la que tiene que ser cierta. Si no es posible, pues lo que dices es la respuesta. La manera en que se trabaja es similar a la pregunta de asunción en razonamiento lógico.
pero sigue siendo difícil porque toma mucho tiempo. Tiene que ser falsa. En esta pregunta hay que eliminar las 4 opciones que pueden ser ciertas y de este modo, si una opción no viola nada, se elimina y se sigue así hasta eliminar 4 opciones o encontrar la correcta. Es imposible. Tiene que ser falsa. Tiene su manera equivalente de preguntarse con no puede ser cierta, así que cuidado. Muy bien, ups. O sea que esta pregunta tiene que ser falsa. Ahí lo que vas a eliminar las que pueden funcionar. Entonces, si eliminas 4 que funcionen, pues esa es la que realmente la manera más común que la pregunta la redactan es con no puede ser cierta. ¿Cuál de las siguientes no puede ser cierta? Ya sea con específica o con general. Muy bien, ahora hablar ahora de la palabra excepto y la tabla de equivalencia con esto. La palabra excepto aparece en todo el examen. Esto aparece en todo el examen de razonamiento lógico, razonamiento analítico, comprensión de lectura. Quiere decir que estas equivalencias que aparecen aquí, la tabla de equivalencia que voy a poner, que va a ver a continuación, aplica a todo el examen. La palabra excepto cambia una pregunta por otra en términos del verbo. Eso es lo que hace la palabra excepto. Y aquí es que empieza. Puede ser cierta más excepto, eso es lo mismo que preguntar, tiene que ser falsa. Puede ser falsa más excepto es preguntar, tiene que ser cierta. Tiene que ser cierta más excepto es preguntar cuál puede ser falsa. Y tiene que ser falsa más excepto es preguntar puede ser cierta. Ejemplo, todas las siguientes pueden ser ciertas, excepto, es lo mismo que preguntar cuál de las siguientes tiene que ser falsa. O sea que si tienes una pregunta dice, todas las siguientes pueden ser ciertas, excepto. Ahí lo que están preguntando es, ¿cuál de las siguientes tiene que ser falsa? Esto tiene que sabérselo de memoria. Automático, memoríceselo, practíquelo, porque eso tiene que hacer en automático. Cuando vea el excepto, la cambia a la trabaja con el equivalente. Muy bien. Preguntas ordenadas por dificultad. Okay. Aquí esto es lo que yo le estaba ilustrando. Las preguntas, a mi entender, se pueden categorizar por orden de dificultad. En términos de verbo y etcétera. Como son, están las preguntas por general, específica, compleja y los verbos. Yo considero la pregunta más fácil es la puede ser cierta general. Usualmente es la primera pregunta, que es ¿cuál de las siguientes es una manera de hacer las cosas? ¿Cuál de las siguientes es una manera de organizarlo, de ordenar los estudiantes? Ahí es la primera que funciona. Y así va en orden de dificultad. La más difícil, pues, como había dicho, es la que tiene que ser cierta en general. ¿Cuál de las siguientes tiene que ser cierta? Y por ahí entre medio en general la más difícil. O sea que esto es, por lo menos esto es una manera mía, de este autor, de este servidor, de la manera en que yo considero que son las más fáciles, las más difíciles. Cuando digo más difíciles, es porque desde aquí hasta acá abajo pues toma más tiempo. Esta toma menos tiempo, esto toma más tiempo. Y también de más fácil es que tienes que pensar más y analizar más. Y así. Muy bien. Eso concluye esta lección. Seguiremos entonces en otra lección.